Hola a todos. Decidí cambiar las baterías de mi detector de humo y noté una inscripción interesante. Este dispositivo contiene microcuris, americanos 241. Es interesante, ¿para qué está aquí? ¿Y qué debo hacer luego con este viejo detector de humo cuando deje de funcionar? No voy a tirarlo a la basura, ¿verdad? Bueno, vamos a resolver todas estas preguntas. Creo que todos ustedes tienen detectores de humo en casa, que por ejemplo en Estonia es obligatorio tener en cada apartamento. Según su principio de funcionamiento, estos dispositivos se dividen en dos tipos principales, fotoeléctricos e iónicos. El primer tipo de estos detectores funciona según el principio de reflexión de la luz de las partículas de humo y pertenece a un tipo más moderno de estos dispositivos. Pero antes, en la época en que no había diodos emisores de luz ni circuitos de transistores, se utilizaban con mayor frecuencia detectores de humo basados en materiales radiactivos. Entre ellos se encuentra el famoso RIT-1 con una fuente de radiación basada en plutonio, así como los detectores de ionización más conocidos hoy en día con una fuente de radiación de americio 241, que todavía se pueden encontrar a la venta, pero antes de contarles sobre el principio de funcionamiento de estos dispositivos radiactivos, vamos a averiguar qué es el metal americio y cómo entra en estos detectores de humo. Al igual que todos los elementos más pesados que el uranio en la tabla periódica, el americio no se encuentra en la naturaleza y por eso fue creado artificialmente, mediante nucleosíntesis, o más precisamente, mediante el bombardeo de átomos de plutonio con neutrones acelerados en aceleradores de partículas llamados ciclotrones. Esto ocurrió por primera vez durante el famoso Proyecto Manhattan, en el cual se desarrollaban algunos tipos de armas nucleares en los Estados Unidos. El descubrimiento de un nuevo elemento fue llevado a cabo por un grupo de científicos bajo la dirección de Glenn Seaborg en 1944. Pero debido a la máxima secretividad del Proyecto Manhattan, esta información fue clasificada y publicada solo un año después, tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Dado que la capa electrónica del nuevo elemento era similar a la de otro metal, se le dio el nombre en honor al continente donde fue descubierto, América. Además de la síntesis en laboratorios, hoy día se puede obtener americio de combustible nuclear gastado, en el cual hay unos 100 gramos de diferentes isótopos de este elemento. Después de la purificación y recuperación, el americio obtenido se ve como un metal brillante, que se oxida rápidamente al aire, pero más a menudo se encuentra en forma de óxido. También, para las necesidades modernas, el americio se obtiene en reactores de investigación mediante la misma irradiación de plutonio 239, de un flujo de neutrones. Pero, si recuerdan mis videos anteriores, deben saber que el plutonio 239 justamente se utiliza para la creación de armas nucleares, cuyas pruebas se llevaron a cabo casi en todo el mundo durante la Guerra Fría. Durante estas pruebas también se genera un poderoso flujo de neutrones, gracias al cual, en los primeros milisegundos de la explosión, los átomos de plutonio dentro de la bomba atómica pueden transformarse en átomos de americio, que ya puede dispersar una onda explosiva a casi 1000 kilómetros. Es por eso que en muchos antiguos sitios de pruebas nucleares, incluso después de 60 años, se pueden encontrar rastros de varios isótopos americio, ya que el periodo de semidesintegración de algunos de ellos supera los 7000 años. Al igual que todos los metales de la serie de actínidos, el americio es un metal radiactivo y con el tiempo se descompone en elementos más estables. Dado que el núcleo de este elemento es demasiado grande, tiende a deshacerse de protones y neutrones sobrantes, pasando a un estado más estable. Normalmente, esto ocurre como resultado de lo que se llama desintegración alfa, en la cual partículas alfa, que son núcleos de átomos de helio, son expulsadas del núcleo del átomo de americio. Pero como estos núcleos no tienen electrones, pueden atraerlos de otras sustancias. En términos científicos, esto se llama ionización. Por ejemplo, el núcleo de un átomo de americio que ha salido volando, helio, puede chocar con una molécula de oxígeno del aire, robándole un electrón y formando iones de oxígeno en el aire. Es precisamente esta propiedad del americio y se utiliza en los detectores de humo modernos, en los cuales se puede conocer el nivel de humo por el grado de ionización del aire. Y para que no se confundan, decidí mostrarles, de manera visual, cómo funcionan estos detectores. Bajo la tapa del dispositivo hay una placa electrónica y también hay una cámara de ionización, donde se encuentra el propio americio radiactivo.
Dentro de la cámara de ionización hay dos placas fijadas en paralelo, conectadas a una fuente de corriente. Mientras tanto, del fuente con americio salen cada segundo numerosas partículas alfa que constantemente chocan con las moléculas de oxígeno en el aire, despojándolas de electrones y convirtiéndolas en iones. Debido a que la parte superior y la inferior, las placas están conectadas a la fuente de corriente, ¿verdad? Los iones y electrones que se forman son atraídos hacia la placa superior e inferior, creando así la llamada corriente de ionización, que es registrada por el circuito eléctrico del detector. Y tan pronto como las partículas de humo entran en la cámara de ionización, impiden la formación de nuevos iones, lo que provoca que la corriente en el circuito disminuya, y esto es registrado por el controlador del detector, activando la alarma. Así que parece que un dispositivo tan simple ya ha salvado miles de vidas gracias a la fuente radiactiva en su interior, pero aún así, debido a las frecuentes activaciones y a la fuente radiactiva en su interior, esos detectores de humo ya están comenzando a ser prohibidos en algunos países. Bueno, es interesante, ¿cuál es el nivel de radiación presente en la cámara de ionización de ese dispositivo? ¿Por qué incluso el aire se vuelve conductor de electricidad? Para esto, bajo la campana extractora y en un laboratorio especial, saqué esa misma fuente de americio del detector de humo. Por su cuenta y en casa, de ninguna manera hagan eso. La fuente radiactiva en sí misma es solo 29 microgramos de óxido americio, mezclado con polvo de oro y prensado en una cápsula de aluminio. Para proteger el medicamento se le aplica una fina capa de oro desde arriba. Esto evita que el óxido radiactivo se derrame fuera de la fuente y contamine todo lo que está a su alrededor. Si acercas un dosímetro con el sensor convergente y la tapa abierta, el nivel de radiación aumentará ligeramente al principio, pero si acercas el aparato muy cerca de la fuente alfa, las lecturas estarán lejos de ser infantiles. Todo esto se debe a que mi dosímetro puede detectar incluso la débil radiación alfa, aunque no está diseñado específicamente para medirla. Por lo tanto, la medición aquí es puramente demostrativa. También decidí comprobar cómo un simple trozo de papel. El papel bloqueará el flujo alfa de la fuente de americio. Y me sorprendí, ya que al acercar el papel, la radiación solo se atenuaba, ligeramente. Por ejemplo, en uno de mis videos anteriores, realicé un experimento similar con un trozo de papel y una fuente alfa basada en un isótopo de plutonio, y entonces todo funcionaba bien. Al acercar el papel, las lecturas se interrumpían de inmediato. Si miramos la tabla de descomposición del isótopo americio 241, que se encuentra en mi fuente, se puede ver que primero emite una partícula alfa, y luego, con un 36% de probabilidad, puede emitir un débil fotón gamma con una energía de 60 kW, después de lo cual se convierte en un átomo de Neptunio. Lo más probable es que mi dosímetro haya reaccionado a esta débil radiación gamma cuando cubrí la fuente con papel, a través del cual la radiación alfa no puede penetrar, pero la radiación gamma lo atraviesa fácilmente. Si tomas otro dosímetro con un tipo diferente de sensor de centelleo, se puede ver que aquí el nivel es un poco diferente, incluso desde un lado de la fuente. Parece que el cristal dentro del dispositivo de yoduro de cesio capta mejor la suave radiación gamma del americio, pero al mismo tiempo prácticamente no registra el flujo de partículas alfa. Es interesante, por cierto. Al conectar este dosímetro al teléfono, incluso se puede ver el espectro de la radiación gamma emitida. Aquí se puede ver que la mayor parte de la radiación se encuentra en el rango de 60 kW, lo cual no es peligroso para los humanos, ya que esa radiación no daña nuestras células y tiene una baja capacidad de penetración. Así que, si no te tragas una fuente con americio y no la pegas a la piel, su manejo por parte de especialistas en condiciones de laboratorio es bastante seguro. Bueno, ya hemos visto cómo reaccionan los dosímetros al americio, pero en realidad la radiación alfa se puede ver de una manera mucho más espectacular, por ejemplo en una cámara de Wilson. Para su creación tomé un recipiente de poliestireno con hielo seco y luego lo cubrí con una bandeja normal. Sobre él a su vez coloqué un acuario vacío, en cuyo fondo hay esponjas empapadas en etanol. Al voltear el acuario, los vapores de alcohol comienzan a descender hacia la superficie fría de la bandeja y se condensan, formando con el tiempo una especie de neblina alcohólica. Si colocas una fuente de americio en él, podrás notar cómo de ella comienzan a salir algo parecido a rayos. Esto no es más que las trazas de partículas alfa de los vapores de etanol, que se condensó por el paso de una partícula alfa cargada y rápida.
Se ve, por supuesto, inusual, pero debido a la poderosa corriente de radiación de tal fuente, no siempre se podían observar las trazas, y solo con una pequeña ventilación de la cámara, parece que el flujo de alfa aquí es demasiado potente, y en la cámara simplemente no hay suficientes vapores de alcohol para visualizarlos. Es bonito, por supuesto, pero después de media hora de grabación, los rastros alfa por alguna razón dejaron de aparecer, pero no es un problema ya que hay otro dispositivo diseñado precisamente para detectar un potente flujo de radiación alfa, el llamado detector de chispas, que desafortunadamente hoy en día es difícil de encontrar en venta. Bueno, tendré que hacerlo yo mismo. En principio, el diseño de un dispositivo de este tipo es simple y no cambia desde los tiempos de Rutherford, y para realizarlo tomé un trozo de tabla como base, así como unos cuantos trozos de una placa de pruebas. A 2 de ellos les quité la capa de cobre con ácido nítrico, y a los otros 2 los estañé con soldadura fundida. Ahora solo queda atornillar todo esto a la madera, y en el centro, fijar una hoja de textolita recubierto de cobre para placas de circuito impreso, que servirá como cátodo. Ahora solo queda soldar con cuidado un montón de cables finos de cobre, paralelamente a la hoja inferior, para que al final resulte algo parecido a un condensador de aire. Para completar la construcción, le estoy soldando un multiplicador de alta tensión chino, así como una resistencia de 8 megohmios, para no quemar los alambres delgados en caso de un posible arco. Cuando conecto todo esto a una fuente de alimentación de laboratorio, ajusto el voltaje, así, para que este detector esté al borde del arco y solo. Emita un ligero silbido. Cuando se acerca una fuente alfa con emergencia, debería producirse una ruptura y formarse hermosas chispas en los puntos de vuelo, partículas alfa. Sin embargo, parece que o los alambres resultaron ser demasiado delgados, o estaban demasiado cerca de la placa inferior, pero no logré obtener un funcionamiento estable con este esquema tan improvisado. Incluso volver a soldar todos los alambres por unos más gruesos y tensarlos perfectamente no resolvió el problema. Sí, mis emociones después de 2 días de lucha con este detector se pueden ver en estas tomas, pero aún así no me rendí y decidí hacerlo todo de nuevo y de manera más sólida. Para esto encontré en el sitio web de Radio Code instrucciones bastante precisas para crear un detector de chispas e incluso con planos para una impresora 3D. Al final pedí la impresión de todas las piezas y después de un par de días ya lo había ensamblado. Aquí está un detector de chispas más bonito y lo más importante, funcional. Ya es hora de conectarlo a la fuente de corriente y por fin mostrarles cómo funciona. Al acercar una fuente alfa con americio, se produce un arco en este condensador de aire debido al paso de las partículas alfa y la ionización del espacio aéreo entre los alambres y el cátodo inferior. En otras palabras, las partículas alfa que atraviesan el aire hacen que éste conduzca mejor la electricidad, lo que provoca algo parecido a mini relámpagos. Claro, se ve bastante interesante. Por cierto, este proceso también ocurre en nuestra atmósfera, ya que los rayos que caen durante una tormenta eléctrica ocurren con mayor frecuencia en el momento del vuelo cósmico. Las partículas a través de la atmósfera que, al igual que las partículas alfa, aumentan la conductividad del aire en su camino. Es interesante también que al colocar una hoja de papel común entre la fuente y el detector, se puede ver cómo desaparecen las chispas. Aquí se puede ver claramente cómo un simple papel detiene bien la radiación alfa. Sí. El detector de chispas resultó ser bastante inusual e interesante, pero debido a su construcción bastante compleja, la larga configuración y las dificultades en el transporte, ahora es muy difícil encontrar estos dispositivos a la venta. Sí, y de hecho mientras estaba ahí ya se rompió una de las cuerdas. Pero aún así respondamos a la pregunta principal de este video. ¿Qué hacer con los viejos detectores de humo que han cumplido su función y contienen americio radiactivo? Para esto me dirigiré a un lugar inusual en nuestro país, que hace apenas 30 años era uno de los objetos más secretos del mundo. Bueno, vamos. Mi camino me lleva a la ciudad estonia de Paldiski, situada en la pintoresca costa del mar Báltico. En los años 60 del siglo XX, este lugar era completamente secreto, ya que a solo 3 kilómetros del centro de la ciudad se encontraba un complejo de entrenamiento soviético con 2 reactores nucleares.
Para submarinos, para la formación de futuros submarinistas soviéticos, en 1995, este objeto fue transferido a Estonia, y los 2 reactores fueron desmantelados y colocados en un sarcófago de protección durante 50 años hasta que la mayor parte de los elementos radiactivos se desintegre. Pero Estonia necesitó otros 10 años para la completa desactivación del área del objeto y su transformación en un actual almacén de desechos nucleares. Por cierto, amablemente aceptaron darme una visita guiada allí. Sí, exactamente aquí. Es donde se traerán muchos de los detectores de humo con americio que han estado en uso, y no está, después de lo cual se colocarán en estos cubos de concreto para su almacenamiento. Además de los nuevos desechos radiactivos, por ejemplo, los traídos aquí desde los departamentos de radiología de los hospitales, también se almacenan los restos de viejos reactores soviéticos que todavía emiten radiación y bastante fuerte. Por ejemplo, cuando pasamos por la parte superior de esta sala, el nivel de radiación aumentó significativamente en un lugar. Al parecer, algo muy maligno estaba almacenado allí abajo, y lo más probable es que así fuera, ya que en el libro dedicado a la desactivación de esta instalación se pueden encontrar interesantes imágenes de cómo se gestionaban los residuos nucleares sólidos en la época soviética. Por ejemplo, viejos generadores de vapor, junto con basura y barras de control radiactivas, simplemente estaban tirados en una pila desordenada en un almacén común. Hoy en día, todo esto está clasificado y ya no representa un peligro para el entorno. Bueno, claro, solo si no vives muy cerca de estos cubos radiactivos. Pero en general este lugar es realmente inusual. Y gracias a la empresa Lara por la excursión realizada y la demostración del almacenamiento de viejos detectores de humo con americio. Por cierto, hoy en día los científicos están considerando el uso de americio 241 para baterías nucleares, que generarán electricidad mediante el calentamiento de pequeños bloques con americio M241, gracias a su activa desintegración alfa. El óxido de americio se calentará mucho, y luego se podrá convertir la energía obtenida en electricidad. Los generadores termoeléctricos M241 podrán instalarse en futuras naves espaciales y funcionarán 5 veces más tiempo que los actuales. Por cierto, hoy en día en el rover Perseverance también hay una batería nuclear, pero en Plutón, cuyo periodo de semidesintegración es de solo 87 años, la vida útil de un aparato así es de unos 2-3 años. Con una batería de americio con semidesintegración de 432 años, un rover así podría funcionar durante décadas y cientos de años. Por eso, quizás algún día los viejos detectores de humo de este almacenamiento de desechos nucleares encontrarán una nueva vida en aparatos para viajes espaciales. Bueno, creo que después de ver este video no les quedarán preguntas sobre por qué en algunos detectores de humo se coloca una fuente radiactiva con isótopos americio 241. ¿Y qué hacer luego con estos detectores de humo que ya han cumplido su función? Bueno, si te ha gustado este episodio, como siempre, no olvides darle like y suscribirte al canal para que en el futuro puedas descubrir muchas cosas nuevas e interesantes.